Hola, hola, hola. Bueno, estamos hoy reunidos con la idea de poner en claro algunos conceptos y algunos detalles del manejo de la vía aérea en las urgencias. Justamente eh, cualquier médico que haga medicina de emergencias o cualquier médico que haga guardia, que esté expuesto a las situaciones graves, se va a encontrar con pacientes críticos. Y uno de los pilares de la atención de un paciente crítico es poder controlar su vía aérea. Y esto es poder controlar su vía aérea sin ser especialistas en el manejo de la vía aérea. Entonces esto ya pone sobre la mesa la necesidad de tener un bagaje de conocimientos mínimos, ¿sí?, para poder dar respuesta a una situación grave como es el paciente crítico o el paciente grave. Para empezar, vamos a tener presente que el control de la vía aérea es fundamental en los pacientes a los que se enfrenta el médico emergentólogo o médico de urgencias. Hemos dicho hasta el cansancio hablar de esta modalidad de trabajo que es el A, el B, el C, el D y el E. Es decir, ante un paciente grave yo lo primero que tengo que hacer es ordenarme. Y en este ordenarme es verificar el A, en qué condición se encuentra y si tiene algún problema resolverlo, verificar el B, si tiene algún problema resolverlo y verificar el C, si tiene algún problema resolverlo. Y así sucesivamente. Esta es un poco la idea. Ahora, siempre es así, excepto en RCP. En RCP, si bien el modelo es similar, le hemos puesto todo el énfasis a la C, a las compresiones torácicas. Es decir, que lo más importante para la reanimación cardiopulmonar son las compresiones torácicas. Para el personal no sanitario, es decir, para las personas que hacen un curso de RCP básico, ¿sí?, el foco está puesto en las compresiones torácicas. Para los que trabajamos en el ámbito sanitario o trabajamos en emergencias, son las compresiones torácicas de alta calidad, 100 a 120 por minuto, 5 centímetros de profundidad, permitir la descompresión completa del tórax y un mínimo de interrupciones. Lo ideal es no interrumpir. Una vez que yo puse las manos sobre el pecho, nunca más dejo el pecho sin manos. Estas son algunas de las consideraciones a tener en cuenta en cuanto a la primera evaluación de un paciente crítico, un paciente grave. Ahora nosotros vamos a hacer el foco sobre la vía aérea, que es el primer eslabón de este algoritmo, de este ABCD. El primer eslabón es la vía aérea. Porque tenemos consideración que nuestros pacientes, ¿sí?, se mueren justamente de hipoxia y de hipoventilación. Esa es la causa de muerte. Entonces nosotros vamos a tener en mente esta causa de muerte, porque yo les decía recién que es un poco ordenar y tener en claro algunos conceptos y algunos detalles. Para mí lo importante de esta charla son los detalles, porque conociendo los conceptos, conociendo la anatomía y siendo muy prolijo al momento de los detalles, es muy probable que alcancemos el éxito en controlar la vía aérea. Y esta es la diferencia entre estar enfocado y estar enfrascado. Muchas veces uno al inicio, cuando empieza a hacer emergencias, probablemente logre quedar enfrascado. Ante una situación determinada, siempre doy la misma respuesta, no la puedo resolver y no se me ocurre nada, no puedo aplicar otros conocimientos para resolver la situación. Esa es la diferencia a estar enfocado. Cuando yo estoy enfocado en que mi objetivo es que voy a resolver la hipoxia y la hipoventilación y que tengo presente cuál es el problema de la vía aérea, de permeabilizar la vía aérea y para qué me sirven cada una de las herramientas que vamos a ver, entonces yo ahí estoy enfocado y puedo hacer uso de una o de otra dependiendo de la circunstancia con la que me encuentre. Hablábamos de la anatomía, que es importante porque fíjense cómo la responsable de todos los problemas de la vía aérea es la lengua. Es decir, esta masa muscular que está perfectamente adherida al piso de la boca, en un sujeto que está boca arriba e inconsciente, completamente relajado, cae y toca la pared posterior de la faringe. Entonces no permite el pasaje fluido de aire. Esa es la primera y gran obstrucción a la que nos tenemos que enfrentar y la que yo tengo que tener en mi mente.
Entonces eso me va a ayudar a entender por qué y para qué voy a hacer lo que voy a hacer. Tres condiciones fundamentales para controlar la vía aérea. Ya sé entonces que el problema es la hipoxia y la ventilación, en lo que el paciente se va a enfrentar al estar en esta situación grave. La situación a la que yo me voy a enfrentar es la lengua, que ocluye el pasaje de aire de manera adecuada. Y por otro lado, en mi cabeza van a estar estos tres objetivos. Que esa vía aérea de alguna manera quede permeable, quede sostenida y quede protegida. Estas son las tres condiciones que yo voy a tratar de darle a este paciente. En cuanto a la permeabilidad podemos decir, teniendo en cuenta cuál es el problema, que es la lengua, que toca la pared posterior de la faringe y por lo tanto no permite el pasaje de aire, muchas veces siempre, empezamos con una maniobra manual. Es decir, con las dos manos aplicamos esta maniobra frente-mentón, hacemos una ligera hiperextensión de la cabeza, del cuello, y eso hace que la lengua salga de ese lugar de obstrucción y permita el libre flujo de aire a través de la vía aérea. Entonces esta vía aérea ya está permeable, pero no está sostenida y no está protegida. Si yo suelto la cabeza, se vuelve a obstruir. Entonces es una situación que de manera inmediata le salva la vida al sujeto. De hecho, cuando uno hace triage, por ejemplo, esto es lo que llamamos las maniobras salvadoras. Es decir, a un paciente solamente corrijo o reposiciono su vía aérea y si respira hace que ese paciente deje de ser un negro y pase a ser un rojo y tenga prioridad de atención. O sea, fíjense qué importante es esta pequeña maniobra que es la maniobra frente-mentón, pero que a los fines prácticos de un paciente crítico no le resuelve el problema. Lo mantiene con vida, pero no le resuelve el problema. Siempre yo voy a tener en mi cabeza y empiezo a poner algunos elementos que tengo que tener presentes, siempre tengo que tener presente la posibilidad de que exista un cuerpo extraño, porque yo puedo estar haciendo bien las maniobras, usando bien los elementos que tengo y sin embargo el paciente sigue con una falla en la oxigenación y una falla en la ventilación. Entonces me tengo que plantear si no hay un cuerpo extraño que esté alterando esto, que no sea la lengua. Digo, una pieza dentaria, un bocado de comida, como puede ocurrir a alguien que tiene un accidente masticando chicle, puede que el chicle quede en la cavidad oral, yo hago todas las maniobras como corresponde y sin embargo no logro resolver el problema. Muy bien. Entonces, tenemos una vía aérea que ya está permeable, que ya hemos descartado la posibilidad de que exista un cuerpo extraño, pero que no está sostenida. Entonces, eso me invalida a mí para poder seguir haciendo otras cosas por este paciente. Entonces, voy a recurrir a elementos. ¿Cómo hago para sostener esa vía aérea? Uno de los elementos que usamos es la cánula de Guedel o cánula de Mayo, que debo medirla desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja o el ángulo maxilar. Lo importante es medirla. Hay varias medidas, yo tengo que usar la más adecuada para el paciente. ¿Por qué? Porque si la cánula de Mayo es muy larga, va a tocar o va a estimular el área del reflejo nauseoso y puede que este paciente vomite. Entonces no tiene que ser muy larga. Y por otro lado, si es muy cortita, toma a la lengua en la mitad y la empuja y genera más obstrucción. Entonces, por eso la importancia de usar la cánula de Guedel adecuada para el paciente, tomando las medidas como muestra la imagen. Otra imagen para medir la cánula de Guedel, ¿sí? El tamaño sí importa, no es lo mismo poner una cánula muy grande o una cánula muy chica. ¿Cómo la coloco? La coloco siempre con la concavidad de la cánula hacia el paladar superior. Yo voy a colocar la cánula, voy a deslizarme a través del paladar superior y voy a sentir un pequeño resalto cuando paso del paladar duro al paladar blando. Ese es el momento de girarla 180 grados para que la cánula de Mayo tome su posición como debe quedar para cumplir con la función que debe cumplir. Y la función que debe cumplir, como muestra acá la imagen, es una cuña. La cánula de Mayo se mete entre la lengua y la pared posterior de la faringe y eso hace que esta vía aérea ahora esté permeable y esté sostenida. Yo puedo soltar la cabeza, la lengua va a caer o va a dejar caer su peso sobre la cánula de Guedel y eso va a impedir, la cánula de Guedel va a ser esa cuña que va a impedir que se obstruya completamente ese pasaje de aire. Entonces,
teniendo en claro y teniendo en cuenta para qué sirve y por qué la debo colocar de esta manera, para yo asegurarme al entrar con la concavidad hacia el paladar superior y girarla a 180 grados, yo me aseguro que voy a abrazar bien la lengua y va a quedar bien colocada. Y eso me va a mantener la vía aérea permeable y sostenida. Bien, siempre, como dice ahí, la concavidad de la cánula hacia el paladar duro para iniciar la colocación. Ahí la vemos cómo va girando, cuál es el objetivo, ¿no? Cuando toca la unión del paladar duro con el paladar blando, ¿sí? Ese resalto lo empiezo a girar, de manera que la cánula va a abrazar perfectamente a la lengua que se encuentra ahí. Muy bien. Entonces va a cumplir esta función de cuña. Puede ser, no estamos muy acostumbrados a usar este otro elemento, que es la cánula nasofaringea, que cumple la misma función, acá en el dibujo está un poco corta, ¿sí? Pero generalmente cumple la misma función de interponerse entre la lengua y la pared posterior de la faringe, a modo de cuña para permitir y sostener la permeabilidad de la vía aérea. Esta es de mucha utilidad cuando el sujeto no está inconsciente y tiene reflejo nauseoso. Yo puedo colocar una cánula nasofaringea y me aseguro la permeabilidad de la vía aérea. Entonces, los pro es que lo puedo usar en un paciente consciente. Los contra es que si yo presumo un traumatismo de cráneo grave con lesiones de la base del cráneo, tengo que tener muchísimo cuidado, en realidad está contraindicada colocarla porque puede tomar el camino opuesto y ir para el otro lado. Entonces, mucho cuidado con eso. Pero son dos herramientas que me ayudan a mantener la vía aérea permeable y sostenida, que son dos de las condiciones que yo estoy buscando para asistir a este paciente. Muy bien, ya la hemos permeabilizado con el objetivo de oxigenar y de ventilar a nuestro paciente. Entonces, la pregunta es, ¿hay que hacerle oxígeno adicional? Sí, siempre. Todos estos pacientes necesitan de oxígeno adicional. El tema es cómo le damos oxígeno. Esta vendría a ser las formas de administrar oxígeno, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar en los sistemas de alto flujo de oxígeno, porque sería muy extenso y además creo que es una charla pendiente, que es la oxigenoterapia, que tiene muchísimos también detalles para tener presentes, para tener en cuenta al momento de indicarla. Nosotros, para oxigenar estos pacientes que necesitan este oxígeno adicional, vamos a usar este elemento, que es la máscara, codo, la bolsa reservorio, perdón, y la bolsa con la que vamos a darle presión positiva, esa bolsa autoinflable. Bien. La máscara tiene algunas características. Los bordes son o inflables, ¿sí? O son de silicona. ¿Cuál es el objetivo? Que haya un perfecto sellamiento de la máscara a la cara del paciente. Porque yo voy a generar un microambiente entre la máscara y todas las cavidades óseas, la cavidad bucal, la faringe, los senos. Todo eso va a ser un perfecto ambiente que yo voy a enriquecer con oxígeno al 100%. Y de ahí el paciente va a tomar el aire que va a respirar. Por eso es muy importante el buen sellamiento de la máscara a la cara. Esta válvula es una válvula unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente exhala, el oxígeno va afuera. No hay posibilidades de que se mezcle lo que sale del pulmón del paciente con el oxígeno al 100% que yo le estoy administrando y que proviene de la bolsa reservorio y que proviene de la fuente de oxígeno. Por eso esa válvula unidireccional. Estos son los puntos de apoyo donde estas máscaras tienen que apoyar, ¿sí? Perfectamente para que quede bien sellada la máscara a la cara. El dorso de la nariz, los malares y esta acá sobre la prominencia mentoniana. Estos son los puntos de apoyo de la máscara. Por eso es que la máscara tiene que tener un determinado tamaño. No todas las máscaras son iguales, como decía este reconocido personaje, muy querido por muchos,
no sé igual, no es lo mismo una máscara que otra. Tiene que tener, al igual que la cánula de Mayo, un tamaño adecuado a la cara del paciente, porque tiene que asentar sobre esos puntos que mencionábamos recién, para quedar perfectamente sellada y de esa manera poder mantener ese microambiente que vamos a generar entre la máscara y las cavidades del paciente. Bien, adaptar la máscara. Entonces, no es solamente que apoye sobre esos puntos, sino además yo tengo que ejercer cierta presión para que esos bordes que son autoinflables o que son siliconados queden bien sellados contra la cara del paciente. Para ello, yo voy a usar estas maniobras, que es la maniobra de la C, con el dedo índice y el pulgar. Yo voy a rodear el cuello de la máscara para sostenerla y poder comprimir contra la cara. Y por otro lado, la maniobra de la E, ¿sí? Con estos otros tres dedos, yo voy a tomar el mentón del paciente y eso me va a ayudar para hacer compresión, para apretar bien contra la cara, y por otro lado me va a permitir también una ligera hiperextensión de la cabeza, que me va a permitir despegar la lengua de la pared posterior de la faringe, porque en este momento yo no le he puesto ningún elemento que sostenga la vía aérea. Eso puede pasar. Muy bien. Tiempos de COVID. En tiempos de COVID, ¿sí? Más que nunca, el sello debe ser hermético, es decir, tiene que estar muy bien colocada la máscara sobre la cara del paciente. Tengo que ser muy cuidadoso con eso para evitar la aerosolización y cuidar al personal que está trabajando con este paciente. Y por otro lado, el uso de un filtro de aire EPA, tipo EPA. Acá tenemos una forma con una sola mano de sostener la máscara. Se ve perfectamente la C y la E sosteniendo máscara y mentón para poder hiperextender. Puede pasar que necesite de dos personas, es decir, una que se dedique a sellar muy bien la máscara y otra que se dedique a ventilar, a meter aire a presión positiva dentro del pulmón. Esto puede ocurrir. Entonces, esta es la forma con dos manos, para que la máscara quede perfectamente sellada. Bien, esto lo mencionábamos recién, la válvula unidireccional, por donde sale el aire que exhala el paciente, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es colocarle esta válvula, esto es fundamental, esta válvula bacteriana y viral, este filtro bacteriano y viral, para que todo lo que salga del paciente esté filtrado, valga la redundancia. ¿Pero para qué? Para proteger al equipo. Digo, nosotros, la gente que está trabajando con este paciente, que podemos sospechar que sea COVID o tener la certeza de que lo es, tenemos que disminuir las posibilidades de contacto. Entonces, en tiempos de COVID, la máscara codo-bolsa siempre, siempre, siempre con un filtro EPA bacteriano y viral. Acá hay otra imagen con el filtro colocadito para poder ventilar a un paciente. Muy bien. Al inicio hablábamos de la anatomía y de los detalles. Fíjense qué importante, acá hay tres ejes, el eje bucal, el eje laringio y el eje faringio. Estos tres ejes están entrecruzados de tal manera que son una dificultad para el libre pasaje de aire, sobre todo en una persona que está inconsciente. Por eso es que mi objetivo es tratar de llevar a estos tres ejes al mismo plano. De ahí esta maniobra que hacemos de colocar algo debajo del occipucio del paciente, no debajo de la espalda, sino debajo del occipucio del paciente, ¿sí? Y generar esta ligera hiperextensión, buscando llevar esos tres ejes al mismo plano, de manera de facilitar el pasaje de aire. Esto, con la maniobra que veíamos recién, es decir, yo tengo a este paciente crítico, con su vía aérea comprometida, le coloco una cánula de Mayo que me garantiza la permeabilidad y sostiene la vía aérea. Y yo además le voy a dar oxígeno adicional con una máscara codo-bolsa con el correspondiente filtro, porque estamos en épocas de COVID, ¿sí? Entonces, con la máscara bien sellada contra la cara del paciente, yo voy a hacer presión positiva y en esta posición de la cabeza facilita el flujo de aire hacia la vía aérea. Ahora, no solamente el aire va hacia la vía aérea,
sino que también puede entrar a la vía digestiva, puede entrar al esófago y al estómago. Eso generar el vómito del paciente y su broncoaspiración, una situación que no queremos. Entonces, para eso existe una maniobra que vamos a verla ahora y enseguida la vamos a ver que hay una que es muy parecida y que a veces con mucha facilidad las confundimos. Esta maniobra, que es la maniobra de Selig, yo identifico primero el cartílago tiroides, que es la nuez de Adán. Inmediatamente por debajo hay una membrana, ¿sí?, que es la membrana cricotiroidea, e inmediatamente por debajo está el cricoides. Entonces, apoyado sobre el cricoides, voy a hacer una presión en sentido anteroposterior con la idea de comprimir el esófago contra la sexta cervical. Eso disminuye la luz del esófago y hace que el aire fluya con más facilidad hacia la vía respiratoria y no hacia la vía digestiva. Entonces, si yo al comprimir la bolsa autoinflable 14 a 16 por minuto, no más rápido que eso, no intentar vaciar toda la bolsa, todo el volumen, sino simplemente el volumen que puede administrar la compresión con mi mano, solamente ese volumen, no más, a una velocidad entre 14 y 16 por minuto. Y además un colaborador hace esta maniobra de comprimir el esófago contra la sexta cervical apretando el cartílago cricoides, ¿sí?, disminuye mucho las posibilidades de que este paciente vomite, que es lo que yo no quiero que ocurra, porque si vomita lo pone en una situación grave, que es justamente la broncoaspiración. Ahí está, ahí se ve perfecto, sobre el cricoides, comprimiendo para que ocluya el esófago contra la sexta cervical. Muy bien. Fíjense que hablábamos recién de estas tres condiciones que me parece que son las que uno tiene que tener en cuenta, que es la vía aérea permeable, sostenida y protegida. Porque lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, ponerle una cánula de Mayo o eventualmente una cánula nasofaringea para poder sostener la vía aérea, administrarle oxígeno adicional con un elemento como puede ser la máscara codo-bolsa y hoy con el filtro, tomando los recaudos de bolsear a 14 a 16 por minuto, más la maniobra de disminuir las posibilidades de que haya vómito, esta vía aérea no está protegida. Es decir, si por cualquier razón el contenido gástrico llegara a la encrucijada aerodigestiva, el paciente corre altísimo riesgo de broncoaspirarse. Entonces, esta es una cosa que nosotros tenemos que tener presente. Por eso yo le decía que son los detalles. Cuando en mi cabeza está que el problema de la obstrucción es la lengua, y ya sé cómo resolverlo y con qué herramientas lo puedo hacer. Cuando yo sé que lo que yo tengo que enfrentar es la hipoxia y la hipoventilación, y ya sé que le voy a administrar oxígeno al 100% con un dispositivo que me genera un microambiente donde yo le doy oxígeno al 100%, y además ese oxígeno, ese aire con oxígeno al 100%, yo lo voy a meter a presión positiva y lo voy a ayudar a ventilar al paciente, digo, tengo muchos elementos para que las cosas salgan bien, pero la vía aérea todavía no está protegida. Entonces vamos a entrar en este tema que es la protección de la vía aérea. Sin dudas, la mejor situación para que esta vía aérea esté protegida es esta, es decir, que yo pueda meter un tubo dentro de la tráquea, infle un balón dentro de la tráquea y este tapón inflable que yo le pongo evita que si el sujeto vomita, ¿sí?, ese vómito vaya a parar al pulmón. Esta es la mejor condición. Por eso es que de arranque decíamos que estas tres condiciones de permeable, sostenida y protegida, ese es mi objetivo, ¿sí? Cuando yo decido intervenir la vía aérea de un paciente, mi objetivo es llegar hasta acá. Pero puede pasar que en el camino tenga que ir adaptando las otras cosas, que también son de mucha utilidad, ¿sí? De hecho, si yo tengo un paciente que satura por arriba de 90 y lo tengo con una máscara codo-bolsa y una cánula de Mayo y no sé intubar y no quiero arriesgar, no está mal. Si el paciente está bien oxigenado, está bien ventilado, no se ha broncoaspirado porque he tenido en cuenta todos esos detalles
que hacen al éxito de la maniobra, no está mal. Digo, lo ideal es llegar a la intubación, pero a veces se puede y a veces no se puede por falta de entrenamiento y está bien. Bien, intubar es tan difícil como que pase un camello por el ojo de una aguja, como dice el refrán. Entonces, lo primero que yo me tengo que plantear cuando yo ya estoy enfrentando a este paciente crítico con su vía aérea que he decidido intervenirla, ya ha hecho lo más elemental y lo más básico para mantener su saturación, pero quiero darle la mejor condición, una vía aérea permeable, sostenida y protegida. Entonces tengo que decidir intubarlo. Pero antes de eso, tengo que evaluar si me va a costar o no. Es muy importante saber si va a ser difícil para mí. Entonces, a simple vista puedo ver si es un sujeto de cuello corto. Uno puede tomar como referencia la nuez de Adán, ¿sí? Desde el cartílago tiroides al mentón, deben haber al menos 6 centímetros, 6 centímetros y medio. Si hay menos que eso, el cuello es muy corto, la laringe es muy anterior y eso me va a dificultar la intubación. No va a ser un paciente sencillo. Por otro lado, hay otras herramientas o modos de evaluar la dificultad, como es el Malampati. Yo le pido al paciente que abra la boca, voy a identificar el paladar óseo, el paladar blando, la ula, los pilares. Si yo veo esto, va a ser fácil. Si veo esto, va a ser un poquito más complicado. Si veo esto, va a ser un poco más complicado. Y si veo esto, va a ser muy complicado. Bien. Un paciente grave al que yo le pida que pueda abrir la boca, por ejemplo, un paciente en edema agudo de pulmón, que está muy taquipneico, muy agitado, muy fatigado, disneico, y yo le puedo pedir que abra la boca y mirar, ¿sí? En la urgencia. Un paciente con un asma descompensado, un EPOC descompensado, puedo pedirle y ya tener un panorama. Digo, si encuentro un cuello corto, un Malampati que está acá, 3-4, y yo ya voy aventurando que me va a costar mucho intubarlo. Entonces una decisión que tengo que pensarla bien en función de mi habilidad, ¿sí? Esta es otra forma de evaluar la dificultad para intubar. Si el paciente puede abrir la boca, alguien puede tener alguna restricción en la articulación temporomandibular y no permitir que la boca se abra al menos 3 dedos del operador, ¿sí? O 3 centímetros, porque también depende de la mano del operador y de la boca del paciente, ¿sí? 3 dedos del piso de la boca y 2 dedos del piso o del yoides al tiroides. La maniobra 3-3-2. Paciente acostado, boca arriba. Yo también puedo hacer la evaluación 3-3-2 para tener una idea. Acá puedo ver más o menos si hay más de 6 centímetros y medio del cartílago tiroides al mentón. Entonces eso me va dando una idea de la dificultad que yo voy a tener para intubar a este paciente. Entonces, si a la dificultad se le suma mi inexperiencia, yo puedo decidir no intubarlo y sostenerlo con las medidas que lo estoy sosteniendo hasta ahora, siempre y cuando la saturación esté por arriba del 90%. Este índice de Macocha, está bueno tenerlo a veces en el shock room o en la sala de urgencias o tenerlo a mano para tener una idea. También habla de la dificultad. Fíjense, si el Malampati tiene factores del paciente, si el Malampati es 3-4 me va a costar. Si es un gordito de cuello corto, ¿sí? O que tiene antecedentes de SAOS, ¿no? Del síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Que tenga una reducción en la movilidad de la columna cervical o una limitación para abrir la boca, me va a costar. Por otro lado, factores relacionados con la situación, con la patología, si el paciente está en coma o si está saturando por debajo de 80, es decir, que tiene una hipoxia severa, eso va a ser más complicado. Y si a eso le agrego los factores propios del operador, es decir, mi experiencia, yo no he intubado tantas veces y no me siento con la preparación o con el entrenamiento suficiente para hacerlo sin dudar y ser exitoso, eso agrega riesgo. Entonces, si yo me encuentro, por ejemplo, en una unidad hospitalaria, en la guardia, en el área de urgencia, y me encuentro con un índice de Macocha muy alto, y lo que conviene es que llame al especialista, que llame al anestesista,
que venga e intervenga esta vía aérea, y yo solamente lo que voy a hacer es permeabilizar y sostener la vía aérea y ventilar a presión positiva con la máscara codo-bolsa, sosteniendo la oxigenación por arriba de 90, ¿sí? Hasta que venga él y intervenga esa vía aérea, que puede ser una vía aérea difícil. Bien, me decido intubar, como dice el Mostaza Merlo, paso a paso. Primero me voy a preparar, después voy a preoxigenar al paciente, después voy a hacer algún tratamiento, porque si este paciente puede estar inconsciente, pero no necesariamente completamente relajado, ¿sí? Y después voy a hacer el procedimiento de la intubación. Entonces, fíjense, prepararme es ver si tengo todo lo que necesito. La preoxigenación es muy importante, 3 a 5 minutos, mantener la saturación de oxígeno por arriba de 90 durante 3 a 5 minutos. Cuando ya mantuve la oxigenación por arriba de 90, 3 a 5 minutos, puedo iniciar la intubación. El pretratamiento, que es el uso de drogas, nosotros necesitamos usar drogas. La protección y el posicionamiento, que ya hemos hablado de algunas cosas, y lo que nosotros no vamos a hacer es el bloqueo neuromuscular o la parálisis, ¿sí? En la guardia, los que no somos anestesiólogos, ¿sí? Los que somos médicos de emergencia, no vamos a hacer bloqueo neuromuscular, sobre todo en el prehospitalario. ¿Por qué? Porque si yo le hago un bloqueo neuromuscular, ese paciente, la única chance que tiene de respirar es la que yo le dé. Si yo no lo puedo intubar, va a quedar sujeto a mi habilidad para ventilarlo con una máscara codo-bolsa. Entonces es una situación muy grave. Con las drogas que usamos en el prehospitalario y en la guardia, es suficiente como para poderlo intubar, y si no puedo intubarla, en el corto tiempo el paciente se va a recuperar y recupera respiración espontánea. Y después el procedimiento de la intubación específicamente, del cual van a tener en el Google Drive un video, y después la posintubación, que es fijar el tubo, asegurarlo y chequear que esté correctamente intubado el paciente. Entonces, decíamos, tener todo, ¿no? Que tenga el laringoscopio, que tenga el tubo, probar el tubo, que el manguito no esté pinchado, entonces inflarlo y desinflarlo, tener todo lo que voy a necesitar para la intubación. ¿Qué falta? La medicación. Ya la vamos a ver. El tubo, decíamos que el tubo, el tamaño adecuado, vienen distintos tubos, ¿sí? Que el balón del tubo no esté pinchado, ¿sí? Van a ver que tiene unos numeritos, entre 20 y 22 más o menos es la altura en la que el tubo se coloca en la cabina. Eso en los hombres es un poquito más, 1 centímetro más, en la mujer un poquito menos. Esta es una guía que se llama Guía de Edgeman, que a mí me pareció muy interesante cuando la vi usar por primera vez. Me parece muy interesante que en un servicio de urgencias esté presente. Porque es muy finita, porque tiene una rigidez y una flexibilidad que me permiten manejarla con mucha facilidad, y si yo veo bien la laringe, con seguridad la voy a poner dentro de la laringe. Entonces una guía, yo primero pongo la guía de Edgeman, ¿sí? Y después pongo el tubo, entonces me aseguro que el tubo va a ir sí o sí a la tráquea. Me parece una herramienta muy importante para tenerla presente. No es cara, no es costosa, y al médico de urgencia o al personal de emergencia le asegura el éxito en la intubación. Entonces creo que es un elemento que hay que empezar a mirarlo y empezar a pedirlo y empezar a conocerlo y empezar a usarlo. A veces en las terapias intensivas lo usan para intercambiar el tubo. En esta imagen se ve, está colocada la guía, como les digo, es muy finita, es fácil de que entre a la tráquea porque es muy chiquitita, y una vez que la guía ya está puesta, entonces ahí enhebro el tubo y esa guía me ayuda a que el tubo quede dentro de la tráquea sí o sí. Entonces me asegura la intubación. Esto es muy importante, me parece una herramienta que no hay que desperdiciar. Bien, recién hablábamos entonces de la preparación, de tener todo el material, de revisarlo. La premedicación, muy importante. Usar el midazolam porque es un relajante muscular,
Es una benzodiazepina con efecto relajante muscular y además produce amnesia del hecho y la importancia de que muy rápidamente se metaboliza, es decir, que si yo no lo puedo intubar en un rato, yo voy a poder tener solamente los efectos terapéuticos, ¿ah? Como sedante, como ansiolítico, incluso para el dolor. Lo mismo que el propofol, que es un anestésico. ¿Ah? Este es más específicamente para el dolor, también produce amnesia del evento, del hecho, ¿sí? Y produce una mejor relajación muscular. ¿Sí? Entonces, con estas dos herramientas, el midazolam y el propofol, estas son las dosis, 0,1 a 0,2 miligramos por kilo y 0,5 a 1 miligramo por kilo. Fíjense, se diluyen. La dilución del propofol no tiene que quedar en menos de 2 miligramos por mililitro, si no, no es efectivo. Las ampollas vienen de 10 miligramos, ¿sí? En 10 miligramos por mililitro. Entonces, se prepara la dilución y se procede a la intubación. Estas son las dos drogas que en lo personal aconsejo en el uso tanto del shock room como en el prehospitalario. El propofol en el prehospitalario tiene un problema que tiene que ser conservado a una determinada temperatura, así que por ahí en el prehospitalario, sobre todo el midazolam. Fíjense lo que les contaba yo de la curva del midazolam. Fíjense, inmediatamente colocado alcanza el pico rápidamente, esto está en minutos, ¿sí? Y a los 20 minutos, ¿sí? Empieza a descender y ya entra en la zona de la dosis terapéutica. Acá estamos con la dosis terapéutica. Y más o menos en una hora yo ya no voy a tener el efecto de la medicación, del midazolam. Y por otro lado, el propofol, que es mucho más rápido, fíjense que antes de un minuto ya tengo el efecto máximo y más o menos a los 2 minutos entro en el área de la dosis o el rango terapéutico y más o menos entre 8 y 10 minutos ya no tengo el efecto terapéutico de la droga. Entonces, si por alguna razón yo no pude intubar a este paciente, rápidamente lo voy a tener recuperado. Si yo hago bloqueantes neuromusculares, puedo encontrarme con un problema porque el metabolismo es mucho más lento y ese paciente está bloqueado. No va a poder hacer uso de sus músculos respiratorios. O sea que depende pura y exclusivamente del operador que está intentando controlar la vía aérea. Por eso es que en el prehospitalario, en la guardia del hospital y en médicos que no somos especialistas en el manejo de la vía aérea, sino que somos médicos emergentólogos que tenemos los conocimientos más básicos para poder controlar una vía aérea, lo recomendable es no usar estos bloqueantes neuromusculares. Recién mencionábamos en la preparación, cuando veo que tengo todos los materiales, que tengo las drogas, la preoxigenación. Y dijimos que una preoxigenación que tiene que ser entre 3 y 5 minutos y asegurarme que la saturación de oxígeno en el paciente esté por arriba de 90% al menos durante esos 3 minutos. ¿Esto por qué? Fíjense que en un paciente normal de unos 70 kilos aproximadamente, la saturación cae del 100 al 50% en los primeros 8 a 10 minutos. ¿Sí? Es decir, el paciente está en apnea, no está siendo ventilado por mí, en 8 a 10 minutos la saturación cae del 100 al 50%, es bastante. Ahora, ¿qué ocurre con un paciente? Esto es un paciente sano. ¿Qué ocurre con un paciente enfermo? Un politraumatizado, un EPOC, un paciente con obesidad. Fíjense cómo la curva de caída de la saturación de oxígeno en sangre está alrededor de los 5 minutos, casi a la mitad. Es decir, mucho más rápido este paciente desatura. Por eso yo tengo que tener en mi cabeza esta curva cuando yo estoy haciendo el intento de intubación. Y si se trata de un paciente con sobrepeso u obesidad, la caída es más rápida todavía, está por debajo de los 5 minutos, entre 3 y 5 minutos. Quiere decir que cuando yo estoy haciendo esta evaluación para controlar la vía aérea y ver si va a ser una vía aérea difícil o no, con las maniobras que vimos, ¿no? El 3-3-2, el Malampati, ver la distancia si es un cuello corto o no. También voy viendo algunas características del paciente,
¿sí? Que me hacen pensar que si me decido hacer la correspondiente intubación, voy a tener presente cuánto tiempo este paciente puede estar en apnea, sin respirar, que es el tiempo en que la curva de saturación de oxígeno de su hemoglobina va a caer rápidamente. Cuando hablamos recién de la anatomía y de los ejes, mencionamos que nosotros posicionábamos la cabeza de manera que haga que más fácilmente el aire fluya a través de esta vía aérea que ahora está permeable. Bueno, para la intubación lo mismo. Yo tengo que estos tres ejes que están completamente cruzados, ¿sí? Llevarlos a un mismo plano. Por eso, como hicimos recién, vamos a poner algo debajo del occipucio, no debajo de los hombros, sino debajo del occipucio del paciente, ¿sí? Eso va a levantar este plano y vamos a generar una ligera hiperextensión para que el plano oral también, el eje oral, se acerque a este plano. Y de esa manera, estos tres ejes, ponerlos en el mismo plano. Una vez que ya posicionamos la cabeza, vamos a hacer la laringoscopía. Voy a ver qué veo, ¿sí? Porque es muy importante. Fíjense que en la laringoscopía, otra vez los detalles. Ya les voy a mostrar enseguida, el laringoscopio tiene un reborde a la izquierda. Yo siempre lo tomo con la mano izquierda. Tiene un reborde a la izquierda en el que voy a cargar la lengua del paciente. Y a la derecha está la luz para que me permita ver. Entonces, yo voy a entrar con el laringoscopio por la mitad derecha de la boca del paciente, ¿sí? Voy a cargar su lengua del lado izquierdo del laringoscopio y voy a llevar el laringoscopio hacia adelante, hacia el cenit, dicen los que más saben, como si fuese una lanza, como si yo quisiera clavar una lanza, hacia adelante y un poco hacia la izquierda, para poder ver la laringe, para poder ver las cuerdas vocales. Muy bien, esto es lo que les decía recién, este reborde que está acá, ¿sí? Eso es para cargar la lengua, fíjense cómo incluso la luz me queda protegida ahí. Entonces yo tomo el laringoscopio con la izquierda, entro por la hemiboca derecha del paciente y llevo la lengua hacia arriba y hacia la izquierda, tratando de correrla y que me deje visualizar las cuerdas vocales. Esos pequeños detalles, esos movimientos simples, son los que me van a permitir a mí ser exitoso en mi intubación. Ya dijimos que colocábamos un cojín, un almohadón, que lo que hace, fíjense, es acercar este eje a el eje faringio al eje laringio, cuando yo levanto la cabeza. Y ahora, cuando vaya a producir la hiperextensión, lo que hago es llevar el eje oral, el eje bucal, a los otros dos. Entonces, de esa manera yo acerco los tres ejes al mismo plano. Una cosa, un error bastante común, es poner cosas debajo de los hombros del paciente. No modifica los ejes, que es lo que yo quiero corregir para poder ver la laringe y las cuerdas vocales. ¿Qué voy a ver? Las cuerdas vocales. Que si el paciente tiene algo de respiración espontánea, yo voy a ver que se abren y se cierran. Muy bien. Un ayudín, una ayuda. Vieron que recién vimos una maniobra que servía comprimiendo el cartílago cricoides para poder apretar el esófago contra la sexta cervical, ¿sí? Y eso me disminuye el pasaje de aire al estómago y por lo tanto disminuye las posibilidades de broncoaspiración. Esta maniobra, que es muy parecida, pero no es igual, es tomando el cartílago tiroides, ¿sí? Y lo puedo hacer yo, puedo hacerlo yo solo, pero es bastante incómodo, pero sí le puedo pedir a un colaborador que lo haga. El colaborador va a tomar el cartílago tiroides, donde está la nuez de Adán, y la va a llevar en sentido cefálico del paciente, ya hacia la cabeza del paciente, la va a llevar en sentido anteroposterior, es decir, dorsal, y la va a llevar un poco hacia la derecha del paciente. Entonces, si ustedes se sitúan, yo entro con el laringoscopio por la hemiboca derecha, cargo la lengua del lado izquierdo de mi laringoscopio y luego llevo al cenit y giro ligeramente, muy poquito hacia la izquierda,
tratando de dejar la derecha libre y que tenga una buena iluminación, porque ahí está el foquito. Y por otro lado, el operador que me está ayudando comprime la faringe, la baja la laringe. Sobre todo imagínense un cuello corto que está muy anterior, entonces me baja la laringe, me la acerca porque la mueve en sentido cefálico y además la desplaza hacia la derecha del paciente, me la va a hacer mucho más visible. Es más fácil que yo vea las cuerdas vocales. Entonces, dos maniobras que son parecidas cuando una las ve, cómo se hacen, pero no son exactamente iguales. Son estos detalles los que hacen a la diferencia y son estos detalles los que van a permitir el éxito de la intubación. Muy bien. Ahora, ya vi la laringe. Puedo encontrarme con estas cuatro situaciones. En esa laringoscopía, yo estoy mirando. Puede que me encuentre con esta situación, no voy a tener dificultades porque yo voy a ver pasar el tubo por ahí, ¿sí? Puede que me encuentre con esta situación, con esta o con esta, que es muy difícil porque no veo la laringe, o sea que la intubación va a ser a ciegas. Entonces, fíjense cómo hemos ido siempre evaluando, viendo el grado de dificultad, usando maniobras para mejorar y tratar de lograr el éxito en la intubación. Muy bien. Hasta lograr la intubación. Yo les pido que después, cuando vean el video de intubación, le presten atención a estos detalles. Fíjense cómo el laringoscopio entra por la mitad derecha de la boca, ¿sí? Fíjense cómo carga la lengua sobre el laringoscopio y la lleva ligeramente hacia la izquierda, cómo visualiza la laringe al fondo, cómo ve pasar el tubo entre las cuerdas vocales. Eso es uno de los elementos que me permite a mí saber que la intubación se hizo correctamente. Y una vez que terminó la intubación, viene la post-intubación, que es ver que está donde está, ¿no? O que está bien colocado. Porque generalmente como el bronquio derecho es más cortito, es más grueso y es más vertical, la mayoría de las veces puedo pasarme e irme al bronquio derecho. Entonces queda intubado solo el pulmón derecho y eso es una limitación en la ventilación. Lo tengo que corregir. ¿Cómo lo corrijo? Ausculto. Ausculto el vértice izquierdo del pulmón y veo si entra aire o no. Si no entra aire, desinflo el balón, retiro 1 centímetro el tubo endotraqueal, vuelvo a inflar el balón y vuelvo a probar hasta ver que ventilan los dos pulmones. 4 situaciones que pueden generar, que son errores y que complican las cosas. La primera, romper los dientes del paciente. Fíjense que decíamos que una vez que puse el laringoscopio, lo más cómodo para mí es apoyarme en su dentadura y hacer palanca, pero eso está mal, digo, porque le ocasiona un daño y porque no voy a ver la laringe. Entonces, lo que tengo que hacer es ese movimiento al cenit con el laringoscopio y un poquito hacia la izquierda. Por otro lado, decíamos que el tubo endotraqueal progrese al bronquio derecho, es otra complicación. Otra complicación es que no hice una buena evaluación de todo esto que hemos venido charlando, intento muchas veces, lastimo, sangra y bueno, realmente ahí ya es muy difícil intubar. Y la otra es que intube el esófago, que ocurre, le diría, casi siempre. Es más fácil que el tubo pase al esófago que pase a la tráquea. Por eso, la utilidad que yo le encuentro a esta guía de Edgeman, porque es muy finita y es muy fácil meterla dentro de la laringe y de la tráquea. Y una vez que está ahí, me sirve de guía para meter el tubo y asegurarme la correcta intubación del paciente. Puede ser que yo no haya podido intubar al paciente. Es decir, 3 intentos de una persona entrenada para hacer una intubación, se declara el fracaso de la vía aérea. Entonces, para el fracaso de la vía aérea, tengo con qué responder, que son con estos elementos supraglóticos. Si ustedes se fijan, esto, que es la máscara laringea, esto no entra a la tráquea como recién, ¿sí? Esto queda por fuera. De hecho, es una cuña que se mete en el abocamiento del esófago, entra al esófago, se clava ahí, yo inflo los bordes que abrazan a la laringe
Y así es como yo logro mandar aire y oxígeno a la vía aérea, ¿sí? Sin estar dentro de la vía aérea. ¿Cuál es el problema de estas máscaras laringeas? Que se mueven, se pueden correr, se pueden salir. Entonces tengo que estar muy atento a corregirlas. ¿Cuál es el beneficio? Que no necesito hacer laringoscopía. Esto es a ciegas. No es una intubación, es un método supraglótico, pero me permite controlar la vía aérea. Entonces, ¿el paciente está intubado con una máscara laringea? No, pero su vía aérea está controlada. Yo estoy pudiendo protegerla porque si vomita, ¿sí? Lo que venga del estómago se va a encontrar con este tapón, ¿sí? Y no va a pasar a la vía aérea. Entonces la tengo permeable, la tengo sostenida y la tengo protegida. Y el paciente no está intubado. Yo creo que esa es la utilidad de las máscaras laringeas. Acá se ve muy bien. Muy bien. La máscara laringea colocada, metida ahí en el esófago. Otro elemento que lo menciono, pero no lo he visto en la shock room, en las distintas guardias, que es el combitube. El combitube es un tubo que tiene dos balones. Uno va a entrar al esófago, se infla y me bloquea el esófago. Después este tubo está fenestrado por donde el aire va a pasar a la tráquea, ¿sí? Y este otro balón que se infla en la faringe, ¿sí? En la parte bien posterior de la boca y la faringe, bloqueando de esa manera la salida del aire. Entonces yo creo acá un microambiente por donde le administro aire y oxígeno a presión positiva y puedo ventilarlo. El paciente tampoco está intubado, el tubo no está dentro de la tráquea, está por fuera. Son métodos supraglóticos. Como decíamos recién, la utilidad de la máscara laringea, que es la que más se usa, es poder intubar a ciegas. Es decir, no hace falta que haga laringoscopía, se toma como muestra la imagen ahí como si fuera un lápiz, se mete dentro de la boca y se empuja con los dos dedos, el índice y el medio, bien hasta el fondo, que llegue hasta el esófago, que se clave en el esófago, por así decirlo, y después inflo los bordes. Y esos bordes abrazan a la laringe. Y entonces yo tengo al paciente ahí correctamente oxigenado y ventilado con la máscara laringea. Tengo permeabilidad, sostenibilidad y protección. Las máscaras laringeas vienen por números, esos números corresponden a los kilos de peso del paciente y además también me dice con cuánto aire tengo que llenar esos bordes que son inflables para que quede bien sellada. Eso es un detalle muy importante, colocarle la cantidad de aire necesaria porque eso es lo que va a sellar a la laringe, ¿no? Y me la va a proteger. Y una recomendación personal, constantemente estar chequeando que no se movió, porque si se mueve, se sale del esófago y puede perderse mucha, la ventilación positiva puede ser dificultosa. Bien, hay una situación, digo, que yo no puedo, porque puede ser que yo no pueda intubar al paciente, pero lo puedo ventilar con una máscara, codo, bolsa, cánula de Mayo, oxígeno al 100% y mantiene la saturación por arriba del 90%. No he sido capaz de intubarlo, pero lo estoy oxigenando y lo estoy ventilando. Puedo esperar, digo, es un paciente con una vía aérea difícil, puedo esperar a que venga un especialista en manejar la vía aérea y lo haga con otro método. Ahora puede pasar que no lo puedo intubar, pero tampoco lo puedo ventilar y oxigenar. Y yo tengo que hacer algo por ese paciente. Entonces ahí es donde viene esto que es el rescate. Lo primero que quiero aclarar que no es un método de ventilación. Yo no lo voy a ventilar, solamente le voy a dar un aporte de oxígeno. Como decíamos, identificamos la nuez de Adán, que es el cartílago tiroides. Inmediatamente por debajo está la membrana cricotiroidea y por debajo el cricoides. Con una jeringa, con un poquito de solución fisiológica, 1 centímetro o 2, ¿sí? Con un Avocat 14, el más grueso que tenga, ¿sí? Fíjense cómo en sentido caudal, desde la cabeza hacia los pies, entro por esa membrana, siempre aspirando, ni bien tenga burbujas, ya estoy en la luz,
saco la jeringa, saco el mandril y dejo el AUCAT. Algunos pueden dejar el mandril, pero es un poco peligroso porque eso si no hay que fijarlo muy bien. Antes de sacar el mandril hay que fijarlo bien al AUCAT para que no se mueva y no se cierre. Y yo ahí voy a conectar una fuente de oxígeno. Le voy a dar 1 segundo de oxígeno y 3 para que el paciente pueda exhalar. Ahora, lo único que estoy haciendo es dándole un poco de oxígeno. Lo estoy oxigenando. Tengo entre 20 y 30 minutos si estoy en el prehospitalario para llegar a un hospital, ¿sí? Aviso para que me esté esperando el anestesista o alguien entrenado en el manejo de la vía aérea. O si estoy dentro del hospital, tengo 20 a 30 minutos para que llegue el anestesista al shock room y intervenga esa vía aérea. No es un método de ventilación. Lo único que le aporto es un poco de oxígeno, nada más para sostenerlo con vida. Bueno, ha sido un poco larga, pero espero que les sirva. Todas las dudas las pueden plantear. Les pido que vean los videos que van a estar puestos ahí en el Drive. Presten atención a los detalles. La idea de esta charla es lo más básico, lo más elemental que un médico que haga emergencias debe conocer. ¿Cuál es el fundamento? Digo, ¿por qué hago una maniobra u otra? ¿Qué estoy buscando? ¿Cómo voy a usar las herramientas que tengo? Con el objetivo de lograr el éxito en la intubación o en el control de la vía aérea, mejor. Sin dudas, la mejor situación para el paciente es que yo logre su intubación. Muchas gracias por su atención.